Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Buenos días, mis amados hermanos, familiares, amigos. Estamos una vez más en nuestro devocional con Luis Eduardo. Tenemos una oportunidad más de estudiar la palabra del Señor, lo que debemos hacer permanentemente, todos los días, para mantenernos en contacto con nuestro Padre Celestial, es estudiar su palabra. Tener una excelente comunión con nuestro Padre Celestial. Hoy precisamente tenemos un mensaje titulado ¿Cómo salir de una tormenta? Problema de David. David cometió sus errores, el Señor lo perdonó, pero ¿cómo sale del problema? Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Les pido el favor que tengan listas sus Biblias en Segunda de Samuel, el libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 13 al 23, después de una oración pequeña. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia para adorarte, honrarte y bendecirte, para pedirte, Señor, que estés con nosotros todo el tiempo, que nos ilumines, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para entender el mensaje del día de hoy. Sabemos que estás con nosotros, Señor. Sabemos que nos guías y nos cuidas. Y sabemos que tú nos enseñas permanentemente tu palabra. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 23. Dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan tampoco. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó
y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Qué interesante todo este párrafo de el resultado del pecado de David. David se negó a rendirse cuando sufrimos las consecuencias del pecado. Tenemos la tendencia a decir: estoy acabado, mi vida terminó, ya no vale la pena seguir viviendo. Pero veamos lo que hizo David. Consoló a Betsabé, su mujer. Es fácil olvidar que ella también estaba sufriendo. Ambos atravesaron un periodo de sufrimiento. Ambos lloraron y entonces siguieron adelante con sus vidas. David está andando una vez más con el Señor, como en el pasado. Una de las escenas más dolorosas de este mundo es ver a un hijo de Dios sentado en un rincón demasiado tiempo, limpiándose las heridas y compadeciéndose a sí mismo. Es necesaria mucha fuerza espiritual y propósito para recuperarse y seguir adelante. Que lo que se necesita para enfrentar una crisis, ¿qué es? Me levanté, me sacudiré y seguiré adelante tras mi objetivo. Volveré a mi trabajo. Comenzaré a disfrutar de la compañía de mis amigos otra vez. ¿Seguiré haciéndolo o seguiré haciendo lo de antes? En realidad, por la gracia de Dios, ahora seré más sabio e incluso más efectivo que antes. David, al salir de la tormenta, nos da un ejemplo precioso. Oró y enfrentó las consecuencias de manera realista. Lo dejó todo a cargo del Señor cuando reclamó la verdad espiritual en cuanto a la muerte y luego se negó a rendirse. Siguió adelante, confiando en Dios para que Él le fortaleciera. Veamos dos puntos importantes. Salir de una tormenta es una experiencia solitaria. Tomen nota, hermanos. Salir de una tormenta es una experiencia solitaria. Usted se sentirá solo emocionalmente cuando se encuentre en medio del torbellino de las consecuencias. Deseará que otros puedan ayudarlo, pero ellos no podrán hacerlo. Querrán estar allí, se preocuparán, pero usted tendrá que superar solo la tormenta la mayor parte del tiempo. Entonces, salir de la tormenta es una experiencia solitaria. Usted tendrá que superar totalmente solo la tormenta la mayor parte del tiempo. Y mire,
la observación tan interesante que tenemos que repetir. Usted se sentirá solo. Emocionalmente, cuando se encuentre en medio del torbellino de las consecuencias, usted se sentirá solo. ¿Qué querrá? ¿Qué necesita? Que otros puedan ayudarlo. Pero ellos no podrán hacerlo. Nadie podrá ayudarlo. Querrán estar allí. Querrán estar allí. Se preocuparán. Pero usted tendrá que superar. Ahora sí, entendamos esto. Usted tendrá que superar solo la tormenta la mayor parte del tiempo. Veamos el segundo punto. Salir de una tormenta, gracias a Dios, es también una experiencia transitoria. Puede ser el tiempo más difícil de su vida. Tendrá que soportar su propio torbellino. Por otra parte, puede ser el espectador inocente atrapado por las consecuencias del pecado de otra persona. Se sentirá desesperadamente solo y podrá parecerle que nunca tendrá fin. Pero créame, hermano, el torbellino es una experiencia transitoria. El Señor siempre, fiel y amoroso, le sacará adelante. Entonces el segundo punto vuelve y nos repite parte de lo anterior. Salir de una tormenta, gracias a Dios, es también una experiencia transitoria. Tú sales rápido. Puede ser el tiempo más difícil de su vida. Tendrá que soportar su propio torbellino, su propio huracán. Por otra parte, puede ser el espectador inocente atrapado por las consecuencias del pecado de otra persona. Se sentirá desesperadamente solo y podrá parecerle que nunca tendrá fin. Pero créeme, hermano, ese torbellino es una experiencia transitoria. El Señor siempre fiel y amoroso le sacará adelante. Por lo tanto, hermanos, ya terminando, el torbellino es una experiencia transitoria. Tiene que anotar esta frase. El torbellino es una experiencia transitoria. Dios siempre le sacará adelante. Y ser como David nos da un ejemplo muy grande. Ser como David. David se negó a rendirse. David se negó a rendirse. Cuando sufrimos las consecuencias del pecado, tenemos la tendencia a decir, estoy acabado. Mi vida terminó. Ya no vale la pena seguir viviendo. Esa es una expresión que casi nunca sabemos manejar. Por lo tanto, salir de una tormenta es una experiencia solitaria. Salir de una tormenta, gracias a Dios, es también una experiencia transitoria. Y para no olvidar, el torbellino es una experiencia transitoria. Dios siempre le sacará adelante. Medita sobre esto el día de hoy. Ten la seguridad de que el Señor te va a sacar de algún problema que tengas. Encomiéndate a Él desde muy temprano.
y Él no te abandonará. Apreciados hermanos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga grandemente. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.